Olives. Vale. Doncs això, tenim amb nosaltres el José Javier Olives, que és professor de la UNED, és doctor per la London School of Economics and Political Science, o sigui, poca conya, i treballa des de fa temps al voltant del populisme i de fet, ha dirigit bastants projectes sobre el tema. Avui ens ve a parlar, de tota manera, sobre la desinformació. Que la desinformació no cal que tingui presentació. Últimament estem envoltats de notícies que no són certes, però que, a més, no és que no siguin certes perquè es transmeten sense saber que no són certes. Es transmeten sabent que no són certes a propòsit per crear un ambient en el que ja no és que conti la veritat o la mentida, sinó és que ja no compta res, és igual. Això ho deia Hannah Arendt, que donar moltes mentides, al final el que fa no és que dubtem de la veritat, és que al final la pregunta sobre si una cosa és veritat o és mentida ja no importi. Per tant, això té el camí ple per totes les mentides. D'acord? Així que, res més. Muchas gracias, José. Y hablas en mí. Lo primero que disculpo porque no hablo catalán. Si luego tenéis preguntas en catalán, lo entiendo, pero no voy a hablar en español. Podría hablar en inglés, pero me dijo que era mejor hablar en español. Sí, porque el español lo entendemos, el inglés. En inglés, bueno, no sí o Exacto. Entonces, vamos a ver, voy a poner la presentación. Sí. Ops. Bien. Bueno, a ver si esto sí. Bueno, lo primero, voy a hacer una presentación. Me he hecho medio spoiler ya de la conclusión de la presentación, porque verdaderamente lo que voy a demostraros en parte es eso, que no es solamente estamos ante un fenómeno donde se digan verdades o mentiras, sino algo más, es un fenómeno bastante más complejo y el efecto al final es socavar la credibilidad del sistema, socavar la credibilidad de las personas y generar una sensación de una especie de relativismo o de escepticismo que no es crítico, o sea, un relativismo escepticismo que no contribuye al debate público. Entonces, tengo muchas diapositivas. Una cosa que les tengo que avisar, he puesto ejemplos, fotos de casos y he intentado poner de diferentes partidos, de diferentes sensibilidades. Yo entiendo que luego... Sí pasa. No es una muestra representativa de lo que es el panorama de la desinformación, así que no tomen esto como una especie de muestra que yo estoy explicando. Entonces aquí voy a poner ciertos ejemplos y luego en el turno de preguntas y respuestas, si tienen alguna duda o quieren que yo les explique algo de mi punto de vista sobre algún otro caso, no hay ningún problema y yo lo trataré con ustedes, ¿vale? Esto no sé, eso que tiene ahí arriba, no sé si eso se puede quitar porque si no los títulos no lo van a ver. Bueno, pues yo creo que lo busco un poco. No, nos pot treure? No, bueno, si no, no Pues, igual lo puedes mover. Arriba, ahí no hay una flechita de Derecha. sí. Ah, sí. O sea, sí, aquí. No, vale. Ahí me veo yo. Yo creo que se puede mover. ¿No? Si no, ponemos aquí así lo quito. Y no lo puedes mover con el cursor. Lo puedes mover. Te lo puedes dar. No puedes dar. Ahí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, lo voy a poner clarito. Disculpad, que esto lo tenía que haber previsto antes. Vale. Bueno, una de las cosas, hoy día mucha gente está hablando, y en el académico se está hablando, estamos en la era de la desinformación. Pero ¿qué es la desinformación? La desinformación, no todo se puede considerar desinformación, cualquier error o cualquier información que sea transmitida de una forma
involuntaria no se considera desinformación normalmente. Se trata de cuando hay una diseminación deliberada de información que sea falsa o sesgada o incompleta con el objetivo de condicionar la opinión de las personas o las acciones de las personas, ¿vale? Entonces, la desinformación es algo que ahora decimos que está hablando de desinformación, pero que históricamente hay casos de desinformación muy célebres y durante hace mucho tiempo, uno de los primeros que se documentan es la guerra un poco de desinformación o psicológica que tenían entre Octavio Augusto y Marco Antonio en la guerra civil en Roma. Pero luego tenemos casos de, bueno, eso que incluía, eso sí, que tenía oportunidad de leerla, es interesante porque incluían a Cleopatra y cómo se hablaba mal de Cleopatra y bueno, un tema muy actual, de hecho. Pero tenemos la Guerra Fría, donde todo lo que es la guerra psicológica, que se instrumentalizó de una forma muy clara. Y sobre todo en el último año he habido una sensación, y en el mundo académico se le ha dado más atención por el crecimiento de las redes sociales y del Internet, ¿no? Que ha permitido que ciertas cosas que voy a mostrar luego favorezcan la diseminación y la fabricación de informaciones que no son muy fiables. Momentos clave de los últimos años son también las elecciones, la presidencial primera de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit, el referéndum del Brexit, todo lo que trajo, y se empezó a hablar mucho del concepto también de infodemia durante la pandemia, ¿no? Porque era información sesgada, malintencionada y masiva en el contexto de la pandemia, lo que estaba también contribuyendo a debilitar las políticas públicas para mitigar el efecto de la pandemia. Y más reciente aún, la guerra de Ucrania, todo el tema, si algunos, bueno, todos que tengan redes sociales, por lo menos en X o Twitter, pueden verlo a diario, como van recibiendo información sobre Israel, por Palestina, más que de Israel, Ucrania, todo eso. Y los temas de diferencia internacional, y en particular mucho el tema de Rusia, ¿no? de cómo Rusia está participando activamente en procesos electorales, y no solo electorales, sino en momentos clave en muchos países, cuando hay crisis, cuando hay no solo crisis políticas, sino que ellos están intentando magnificar ciertos problemas para erosionar la confianza en el sistema político de los países y en las instituciones de esos países, ¿vale? En España, una cosa, como el tema de la desinformación en España, España ha sido un país como otros muchos, donde se ha generado mucha desinformación a nivel interno. Yo no la he puesto aquí, pero bueno, a nivel interno tenemos desde los pogromos que hubo contra los judíos en el siglo XIV, en Sevilla, Barcelona, en algunos sitios. Históricamente ha habido mucha desinformación a nivel interno, pero también es un país que ha tenido cierta desinformación orquestada por otros países en relación a España, ¿no? Y hay casos muy curiosos con el tema, por ejemplo, de cuando... No sé si tú tienes un puntero. ¿Tienes un puntero láser? No sé. No. Pero bueno, el caso, por ejemplo, esto en medio de un grabado, el duque de Alba creo que se está comiendo a niños, es una cosa de los Países Bajos de hace muchísimo tiempo. Se habla de las atrocidades de los españoles en Cuba, se exageraba, no es que los españoles no cometieran atrocidades en Cuba, pero se exageraba de sobremanera. También la derrota de la Armada Invencible fue también algo que se utilizó de una forma sesgada, no se contó la historia tal como era, y eso fue el relato que quedó. Pero bueno, son ejemplos muy bonitos. Más adelante el caso de la Corazza Domain, que fue una que se usó para justificar la guerra de Estados Unidos, cuando Estados Unidos atacó, bueno, se hizo el control de Cuba, Puerto Rico, y luego Filipinas. Estos son imágenes de cómo se ha representado un poco España. Cuando se habló de la gripe española, también que era un caso que, bueno, no era información sesgada. Ahí yo no tengo tanta seguridad que si hiciese con intencionalidad, puede que fuera un malentendido, pero bueno, es un caso también bastante notorio. O los casos, por ejemplo, estos son murales si lo recomiendo en los oyentes, de Rivera en el Palacio Presidencial en México, como de alguna forma se mitifica la relación entre España, los conquistadores y México, se pone de una forma un poquito extrema, ¿no? Digamos, hay cosas un poco curiosas. Si van allí, lo recomiendo enormemente, desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista sociológico y político. Y luego también los años de la condescendencia, ¿no? De cuando la crisis
desde el 2011, y bueno, aquí en España llegó el 2011, como en los países del norte de Europa se habla de España un poco se exageraban los aspectos negativos, se pensaba que eran países que no eran capaces de tratar la crisis, que ellos tenían culpa de la situación. Bueno, era un poco también información sesgada que no era exactamente fiel a la realidad. Pero bueno, ya si nos llegamos a España contemporánea, y aquí ya empiezan los casos de cosas que ustedes pueden ver de más de cerca, se ha fabricado muchísima información dentro de España para dañar unos actores a otros actores y para justificar ciertas políticas y cosas. Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos que más o menos se me han venido a la cabeza porque son de los más relevantes en, en los últimos años, ¿no? El primero que he puesto es el tema de lo del OCM, ¿no? Cuando el OCM se intentó hacer creer a la sociedad que el OCM había sido, de alguna forma, había habido una conjura donde participaban gente de la oposición socialista que habían ayudado o permitido que se produjese el ataque. Pero luego tenemos otros muchos casos, ¿no? Hemos tenido, bueno, ahí el tema de Masón, como Masón ha estado contando una situación en La Habana que no es verídica. Tenemos el tema del Catalan Gate en Cataluña, como también se ha deformado de una forma bastante interesada unos eventos, unas investigaciones policiales y judiciales que había. El tema, por ejemplo, de los atentados de las Ramblas también, donde se ha creado una conspiración de que el CNI de alguna forma participó por acción o omisión en los atentados y que era responsabilidad. Y luego tenemos también casos de, bueno, ya la televisión pública, que también, o Vox, que están participando en casos de desinformación, ¿vale? Y las televisiones privadas, por supuesto, también. Y los medios privados también. Estoy poniendo aquí ejemplos un poco, o sea que no he puesto ya bastante bien aquí la diapositiva. Esto no es representativo, simplemente para que vean un poco la gravedad del tema. Entonces, nosotros cuando hablamos de desinformación se habla mucho de fake news. Es verdad que en el último año se está empezando a hablar más de bulos, pero hasta hace un tiempo normalmente se hablaba de fake news. Y yo siempre reivindicaba que había en España muchas, bueno, si hablaban castellano o español, había muchas palabras, ¿no? que servían para usar, que servían para cubrir lo del término fake news, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, paparruchas. No sé, eso no se usa mucho en medios, pero trolas, paparruchas, infundios, patrañas, filfa, bueno, hay muchos temas. Y otra cosa que se habla mucho también es de la posverdad, ¿no? Entonces la posverdad es un concepto que se empezó a usar también alrededor de 2016, se empezó a popularizar, sobre todo en el mundo anglosajón, pero creo que no se usa tanto en España hoy en día, pero sirve para capturar bastante bien una situación en la que yo creo que estamos transicionando, o hemos transicionado ya, ¿no? Donde en la población, en el debate público, no es tan importante los hechos objetivos, sino sobre todo lo que es las emociones que generan en la audiencia. Entonces, las personas se sienten como legitimadas a creer ciertas cosas porque esos hechos que les relatan les generan ciertas pasiones, positivas o negativas. Entonces existe, se parte un poco lo que es la evidencia empírica o lo racional y nos centramos más en lo que es lo emocional, ¿no? Y una de las cosas que está pasando mucho hoy en día, yo creo que es una de las causas o de los problemas de la desinformación, es que se difumina el límite entre lo que son los hechos y la opinión, y en el caso político también, ¿no? Entre lo que son las noticias y lo que es la opinión política. Y es una de las cosas que se está dando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? A nivel de deontología periodística, aquí hay expertos en la sala que saben más que yo de eso, es una de las cosas que quizás no se está haciendo tanto énfasis, tanto hincapié. Los periodistas se sienten más con la libertad de poder mezclar opinión y hechos y no decirlo claramente a la audiencia. Y la audiencia puede que no esté formada para distinguirlo, ¿vale? Y evidentemente todo el tema de la burbuja informativa que técnicas de desinformación. Existen muchas técnicas de desinformación. Aquí hay una lista, que no es una lista exhaustiva, pero un poco también para llamar la atención de la multiplicidad, ¿no? La desinformación es difícil de tratar, difícil de luchar contra ella, porque es muy variable y es muy adaptativa y muy dinámica. Entonces, una de las cosas es la fabricación de información no veraz. Eso es lo más básico, decir una mentira. Pero también hay otro tipo de manipulación de contenido, otro tipo de cosas que pueden tener un impacto incluso mayor, o que pueda
puedan generar una mayor aceptación en la audiencia, ¿no? Existen otros temas que son, por ejemplo, la falsificación de la fuente. Hay veces que simplemente lo que se falsifica una fuente para darle credibilidad a una noticia. Imagínate que leer una noticia no es lo mismo que te digan que la ha dicho, pues no sé, un periodista con poca autoridad que lo ha dicho el New York Times o lo ha dicho el Times. Entonces, eso es una de las cosas que se suele hacer. Medias verdades, descontextualización de contenido, se dice algo y se saca de ese contexto. Tú ves una trifulca de la policía con alguien y lo pone en un día que ha habido unas manifestaciones y la policía ha participado. La gente se va a creer que esas imágenes corresponden con el día, y sin embargo no. Esas imágenes son de otro contexto diferente, a veces de otro país, ¿no? Eso se hace mucho. La sátira, la parodia, la broma, son elementos también a menudo de desinformación. Hoy en día es muy típico que los programas de humor, si ustedes lo analizan, a algunos les gustarán más o les gustarán menos, muchos son graciosos, la mayoría son graciosos, pero si uno se para a pensar, ¿esto tiene alguna finalidad política? Pueden darse cuenta rápidamente que muchos de los programas de humor que hay en las televisiones públicas y privadas de España tienen una clara finalidad política, porque suelen ser los chistes apuntando en un sentido o intentando apuntalar ciertas narrativas que se están dando a nivel político. Entonces, no son. Entonces, eso es desinformación porque no estás tú estás entrando en un debate político sin aportar datos, simplemente basándote en chistes, en eufemismos, en exageraciones y hipérboles que son graciosas, pero tú lo estás condicionando la opinión política de alguien. No estás solamente haciendo humor. Los deepfakes, con la inteligencia artificial a lo de hoy en día, la censura, el acoso, la presión social, eso también son formas de desinformación, porque limitan el acceso a la información que de otra forma podría haber fluido. Los rumores, las falacias argumentativas, y lo de la falacia argumentativa es muy curioso, pero bueno, ahora no tengo tiempo. Muchas veces son argumentos que parecen construidos de una forma lógica y son argumentos circulares, tautológicos que no tienen sentido, y eso también es una cosa que se da mucho. Se pretende dar una apariencia de racionalidad y lo que en realidad no tiene. Hay un fallo en la argumentación. Eso lo hacen muchos los políticos. Y la teoría de la conspiración, que luego al final le voy a enseñar alguna. ¿Cómo vamos de tiempo? Okay. Bien, ¿no? Bueno, las causas. ¿Por qué? Las causas de la desinformación, en gran parte, unas son causas estructurales, que son la vulnerabilidad de la sociedad que tenemos por la evolución de las tecnologías, de la forma de vida de las personas. Una de las cosas que tenemos es que estamos expuestos a multitud de formatos que antes la información estaba filtrada por ciertos medios de comunicación, más o menos mainstream, y que ellos tenían ejecución de filtros. Esos filtros hoy en día no existen, porque hoy tenemos acceso directamente, nos llega información de muchas fuentes, no todas ellas siguen un mismo rigor. Eso de por sí no es malo, pero simplemente nos exponen a que nos venga información en mayor medida que antes, que puede no ser verdad. Luego tenemos las redes sociales, que además han construido unos algoritmos que buscan precisamente reforzar nuestros prejuicios o nuestras ideas previas. Eso lo que hace es que a las personas, poco a poco, por el algoritmo, se les condiciona a ver una verdad que puede ser la verdad a la que ellos son afines, pero que, claro, eso de alguna forma le está apuntando otro aspecto de la realidad, otra evidencia que a lo mejor sería importante que esa persona conociese para poder contrastar y es una opinión un poco más ecuánime de lo que está sucediendo. Porque, claro, si el algoritmo un día hace una pregunta sobre un partido político y ya te que se ha puesto el dato de información sobre ese partido político, pues bueno, luego al fin y al cabo, cada vez tu opinión o la información que te llega viene más filtrada, ¿no? Y se convierte en una especie de lo que llamamos cámara de eco. Los periodistas, como he dicho antes, dejan ese filtro, pero también nosotros tenemos menos tiempo para la reflexión crítica, porque se espera la inmediatez. O sea, hoy en día no es que te den una información, sino muchas veces se espera que reaccione a la información. La actualidad pasa muy rápido, tenemos las redes sociales, tenemos que contestar, y entonces esa falta de tiempo nosotros para contrastar fuentes, para leer en detalle los artículos que encontramos, eso no lo tenemos. O vivimos una vida muy ajetreada. Cada vez se dedica menos tiempo a eso. Pero eso tiene también el problema de la carga cognitiva, ¿no? Tener una carga cognitiva muy elevada en tema de manejar información, ¿no? Una persona que en redes sociales que ve un feed y en 2 minutos puede ver 50 o 60 mensajes, bueno, la capacidad del cerebro de pensarlo no es sencillo, no es sencillo ajustarlo, ordenarlo y filtrarlo, ¿vale?
Y luego se suma a eso el problema de la polarización. También la sociedad hoy en día hemos llegado a una situación, en parte por esto, pero en parte también por acciones otras, de la situación, puede haber situaciones de crisis, situaciones políticas, de la actividad de los partidos políticos, que, sí, que los ciudadanos están más polarizados, los ciudadanos tienen unas creencias y unas predisposiciones más fuertes que han podido tener, por lo menos en torno a la política, que en el pasado. Eso también hace que sea más fácil trabajar lo que es el sesgo de confirmación, ¿no? Si tú tienes tú estás muy convencido que alguien es muy corrupto, aunque te pongan cualquier noticia, aunque no esté bien señalizado o bien, tú te lo quieres creer. O al contrario, si tú estás convencido que esa persona es inocente, cualquier cosa que te den, cualquier frase, lo compras y ya lo usas tú como defensa de tu postura, porque esa postura, esa verdad ya es tu verdad también. Y luego otras cosas como la necesidad de significancia. Las personas tienen una necesidad de pertenecer. Eso lo tenemos todos. Entonces necesitan ser reconocidos. Y cuando uno está en redes sociales, todo el mundo le gusta un poco que cuando pone un comentario haya más gente que le diga que sí, que le gusta o que le comparta. Entonces hay una tendencia a conformar ciertos patrones de pensamiento de las personas que están en tu grupo. Eso también hace que las personas sigan compartiendo no todas las informaciones por igual, sino informaciones que se acercan más al patrón que ellos tenían que ellos esperan que sea el patrón de su grupo. Eso es lo que sirve también para contribuir a la polarización y a las cámaras de eco o a los hilos informativos. Y ya por último, ahora vamos a pasar a ver también, es un poco por qué se da, es porque los políticos, y en parte de comunicación, están adoptando también una actitud respecto a la información diferente. Entonces, no solo son explicaciones estructurales, sino también una explicación que en la académica decimos la agencia, ¿no? Es una agencia, existen políticos radicales, populistas, y no solo populistas, que manipulan la información a sabiendas, porque les interesa electoralmente. Entonces, lo que se ha pasado en comunicación política es una cosa que le ha pasado de lo que se llama un poco del tema anterior del storytelling hace unos años, cuando estaba Obama, cuando era lo que se buscaba era crear una narrativa que fuera consistente, repetida, y esto se trabajaba mucho esta narrativa. Ahora ya no es tanto así. Trump lo rompió un poco y ahora otros partidos lo están haciendo. Ahora lo que se busca es un enfrentamiento, una transgresión. El storytelling ha sido apartado y lo que se busca es la transgresión informativa. Entonces, tú no generas un relato que sea muy estable porque ese relato es fácil de contraatacar también. Entonces, lo que se genera son pedazos de información sorprendentes que atraigan al ciudadano que piense ¿de dónde viene esta noticia? ¿De dónde viene otro? Y constantemente y cambiándolos. ¿Vale? Entonces, ¿qué se consigue con eso? El problema es que ya no hay un debate. Antes había un debate de ideas, que podía haber un debate de ideas entre dos frentes, y ahora lo que hay son, yo la siguiente, lo pongo aquí, es como una guerra de guerrilla. Hemos pasado de lo que era una guerra de información, donde tú cuadrabas a tus tropas, el político le ponía a todo el mundo, mira, los del partido, desde Sevilla no sé, a Barcelona, me vaya a decir esto por la mañana, por la tarde, por la noche. Y aquí no se mueve nadie. Y este lenguaje, esto lo vamos a vender durante semanas. Porque de esto tenemos que comenzar todos. Ahora ya no funciona eso así. O sea, si intenta coordinar los mensajes, pero los mensajes cambian todo el día. Entonces es una especie de una pugna que no es tan importante el hilo argumental. Lo que es importante es, en ese momento, sorprender al rival y sorprender a... Y también eso lo que permite es que si tú dices una burrada o has dicho una cosa que no es verdad, como al día siguiente vas a sacar 3 mensajes nuevos, mientras están diciéndote el mensaje del primer día, los otros 2 han pasado. Y no hay nadie que sea capaz de desmontar hoy en día todos los relatos que sueltan ciertos partidos políticos, porque es que uno tras otro. Uno puede estar por la mañana intentando decir, a ver, voy a buscar la fuente de esto porque parece que no es verdad, pero como han sacado 40.000 datos, algunos son verdaderos, otros son falsos, por la tarde, pues ya no sabes tú en qué centrarte. Y eso genera genera mucha frustración en el ciudadano, pero también lo que hace consigue pillar con el pie cambiado a la oposición o al partido al que tú te enfrentas, ¿vale? Entonces, el objetivo fundamental ahora ya no se trata tanto de desmontar el argumento del rival, porque se trata de desacreditarlo personalmente. Porque si tú lo desacreditas personalmente, ni siquiera tienes que molestarte en desacreditar los argumentos. Tú ya simplemente decir, bueno, mira, aquí esta persona se ha quejado, no sé qué, ha encontrado un caso de corrupción. Ah, bueno, es que ese es de la extrema derecha. O es que es comunista. Pues ya está. Comunista de la extrema derecha, pues ya no hace falta mirar ese argumento que esta persona está intentando
presentar para desmontar otra cosa tiene realidad, porque tú simplemente lo has desacreditado. Ya no tienes que, nunca tienes que pensar. ¿Vale? Entonces, lo que genera una situación, se están construyendo situaciones de crisis informativa que pueden tener un rédito a la hora de movilizar pasiones y hacer que la gente vaya a votar, que se movilice, pero también a largo plazo lo que está generando incertidumbre y está generando una sensación de escepticismo y de fatalismo. Porque si tú te ves envuelto en una guerra de comunicación donde hay mucha desinformación por todos los bandos, tú al final ya pues, verdaderamente no sabes qué creer, ni siquiera lo tuyo. Entonces, lo que hace el ciudadano es, bueno, como yo ya no sé a quién creer y no tengo tiempo de comprobar la verdad o mentira que me están diciendo, pues voy a elegir un patrón, alguien que sea mi faro, que sea la persona a la que yo creo, y ya me arrimo a él y es mi líder. Y ya, pues lo que diga el líder, yo voy con él. Y eso es lo que está pasando en los partidos populistas, lo llevan haciendo hace muchos años, pero ya no solo los partidos populistas. Para los partidos mainstream lo están empezando a usar también. Y bueno, hay una cosa que el Mariano Toscar publicó hace un año pasado, un libro sobre como el votante, ¿no? De votante a hooligan. Y un poco va también por ahí, ¿no? Cómo los partidos están consiguiendo que los votantes se estén convirtiendo en fans. Es como si tiene el Madrid-Barça, pues como yo soy el Madrid, vamos, penalti, aunque yo vea el penalti en el bar, me da igual, eso está mal, eso no, yo no lo he visto. Y así es lo que ellos buscan con el tema político. Entonces, esto desde el punto de vista de la lógica aristoteliana, pues sería, si la lógica aristoteliana tiene tres componentes, ¿no? Que sería el ethos, el pathos y el logos. El ethos sería la credibilidad, ¿no? De la persona que comunica, la credibilidad de la fuente, el carácter, ¿no? El carisma. El pathos sería la emoción que genera, como la atracción que genera la audiencia, y el logos sería el razonamiento lógico. Pues lo que estamos viendo es que el ethos y el pathos se están comiendo al logos. El logos, el razonamiento ya cada vez menos importante. Lo que importa son las emociones que genera y quién te dice las cosas. Y eso es un problema que yo creo, bueno, es un problema. Se está haciendo por diseño. Los políticos lo saben, que lo están haciendo así, pero bueno, es algo que se está buscando. Lo que pasa es que el ciudadano tiene que ser consciente que está pasando eso. Y bueno, estos son ejemplos. Desinformar, hoy en día desinforma, lo que decía, desinforma tanto la oposición como desinforma el gobierno. Entonces, si queréis luego lo puedo pasar. Estas son cosas que he sacado yo de esta semana y hay ejemplos de todos los partidos. ¿Cuánto me queda? ¿Me quedan 5 o 10 minutillos o cómo va eso? Sí, ¿no? Otra cosa, esto es una cosa que es curiosa, porque esto es como una especie de meta. En redes sociales se habla mucho de los principios de propaganda de Goebbels, del nazismo, ¿no? Pero casi todas las listas que hay de principios de propaganda del nazismo en redes sociales, en realidad no vienen de Goebbels y son cosas que yo le estoy investigando y no es de gente que decidió hacer evolucionar las interpretaciones de las traducciones que se hicieron. Pero bueno, yo no son los principios de propaganda que dicen que son de Goebbels en redes, son los principios de propaganda que he seleccionado yo. Me he basado en parte en las fuentes originales que habían traducido, también fuentes que habían dos, había una gente, y otras cosas que son del día a día, no son principios de propaganda. Estos no son principios de propaganda que van a encontrar en ninguna lista de un manual académico, pero bueno, yo creo que son cosas que a nadie le va a sorprender, vamos. Y esto casa completamente con lo que hemos visto antes y lo que habéis experimentado todos los días, si sois ciudadanos aquí en este país, ¿no? Simplificación del mensaje. Y también una cosa que no he comentado es que esto tiene mucho, yo que estudio en populismo, y esto casa muy bien con la lógica de articulación populista, con cómo los populistas perciben el mundo y articulan su mensaje, ¿no? La simplificación del mensaje y agrupar a los adversarios en bloques, los adversarios y el pueblo, y nosotros, y tu equipo, ¿vale? Entonces tú simplificas, estos son todos, no sé qué, y nosotros somos el pueblo, somos la nación, o el puro, el auténtico, ¿no? La centralización luego y la coordinación del mensaje, que lo decía. Sí que es verdad que esto es aunque se guerra de guerrilla, tiene que estar coordinado. Y esto hay que sacarlo cuando hay que sacarlo en cada sitio. Y eso hay gente que lo planea. La repetición. Hay que repetir mucho esos niquetes hasta que la gente ya no se lo cuestione, porque lo ha escuchado tanto que se convierte en una... se asume, porque lo hemos escuchado de tantas fuentes, que no tenemos por qué cuestionarlo, porque nosotros necesitamos certeza cuando estamos en nuestra vida. Y si ya tenemos que tratar con muchísima complejidad en la vida, no podemos cuestionar toda la base de todo. Entonces, cuando hay cosas que se nos repiten mucho, ya la aceptamos. Entonces, eso se busca. Bueno, la exposición es que tú le echas culpa al contrario de lo que tú estás haciendo. Pues justamente, esto estamos viendo hoy, por ejemplo, la parlamentaria de hoy, hay otro ejemplo de transposición clarísima. Justamente cuando te critican algo, le dices tú al otro que el otro lo está haciendo mal. Y eso lo hacen entre los dos partidos.
la renovación, lo que decía, renovar el mensaje constantemente. La verosimilitud. Siempre se busca, o normalmente, por lo menos en comunicación política, que tenga una base de credibilidad. No, o sea, no se dice cosas, bueno, en algunos casos quizás Donald Trump se haya pasado eso un poco por el... Pero normalmente un poquito de credibilidad, siempre busca algunos datitos, algo que cuadre, y ya con eso tú te montas el discurso omitiendo todas las fuentes, tú haces una selección de hechos que sea lo que más te interesa a ti. Y por supuesto, bueno, se silencia los contraargumentos, se adapta al contexto. Esto lo vi mucho en Brexit. Cuando yo estaba estudiando Brexit, estaba en el Reino Unido, y los mensajes de Brexit, aunque eran mensajes generales del país, se adaptaban a las diferentes zonas geográficas y se mezclaba un poco con las mitologías locales, ¿no? Con las zonas mineras se intentaba relacionar la desinformación un poco con, no sé, las zonas mineras, las minas, la culpa la tiene no sé quién, Bruselas, bueno. En las otras zonas pesqueras, pues era otro tema, la burocracia de los pescadores, no sé, españoles, o por los franceses. Entonces, eso es adaptar un poco el contexto. Y lo de apelar a emociones y dar la impresión de unanimidad. Otra cosa, no sé si os habéis dado cuenta, es que últimamente no puede haber disensión ninguna. O sea, no hay margen de duda. Los políticos ya no pueden decir, bueno, antes decían, bueno, quizá, no, bueno, es de alta probabilidad que esto sea así. No, es unanimidad, certeza absoluta. Hay que dar una sensación de que hay una hegemonía de interpretación para que nadie te cuestione. Esto se llama, bueno, en parte se llama esto de contestar en políticas, que es cuando hay un significado de crisis, significado de términos, tienen varias posibles interpretaciones, se lucha por la interpretación y se intenta simplificar. O sea, que no haya una contestación, que no haya disputa, que el término, la interpretación sea esta y sin matiz, ¿vale? Y bueno, a nivel de impacto, ¿qué impacta esto? Esto también. La desinformación socava legitimidades, pero también creas legitimidades y adhesiones, ¿vale? Entonces tú lo intentas romper tus lazos con el otro o con unos otros y reforzar los de tu grupo. Esto es muy parecido a lo que se hace también en populismo, ¿no? O sea, que refuerza la unión del grupo. Emociones negativas, polarización y radicalización. Emociones negativas se juega mucho con las emociones negativas hacia el otro, a veces más que con las emociones positivas del grupo, del grupo al que pertenecemos. Y esto desgraciadamente genera relativismo en la población. Y cuando hay cinismo y relativismo, hay desinterés también un poco por la noticia. Cada uno dice, bueno, yo ya no quiero saber esta realidad, a mí esto ya me choca, no me gusta, no me desconecto. Y yo me voy a buscar mi fuente de información que me hace sentir protegido, de alguna forma. Se genera más desconfianza en instituciones y lo que dificulta la implementación de políticas públicas, que a su vez vuelve a socavar las legitimidades y bueno, es un ciclo vicioso. En España hay unos gráficos, no lo veis porque está un poco lejos, pero bueno, simplemente deciros que España está muy mal en desconfianza en las instituciones. Estos son gráficos, estos no son demasiado nuevos, pero bueno, casi todos los gráficos coinciden. Este de aquí abajo muestra la confianza en las instituciones en España, en todos los apartados, es mayor desconfianza o menor confianza que en la Unión Europea, que en los otros países de la Unión Europea. Tenemos más confianza. Excepto en la Unión Europea. O sea, la confianza en la Unión Europea que tienen los españoles es mayor a la que tiene la media de la europea, en la Unión Europea. Pero el resto, en los partidos políticos, en el Congreso, en el gobierno, es una desconfianza mayor, perdón. Y bueno, los que menos se confían en los partidos políticos, también se desconfía un poco de los segundos que menos se confían de los medios de comunicación. Pues imagínense, si la información no viene de los gobiernos y de los medios y son los que menos confiamos, pues se dan cuenta que aquí tenemos una realidad incluso mayor que en otros países, donde hay un poquito más de confianza y todavía la gente se agarra a eso. Bueno, paso aquí un poco rápido. Esto, por ejemplo, este último un gráfico de la transparencia. La apreciación de transparencia también ha bajado. O sea, hay una apreciación de transparencia de acuerdo a Transparency International, la gente percibe que hay menos transparencia, lo que también contribuye a reducir la confianza, ¿no? Y aquí, mira, esto lo he sacado del SEO de ayer. Es un gráfico, esto en Cataluña solo, pero confianza en los medios de comunicación tradicionales y la confianza en los medios de comunicación alternativos, ¿vale? Entonces, hay menos confianza incluso en los medios tradicionales que los alternativos. O sea, la gente hoy en día cree más en el panfleto de, pues yo qué sé, del friki de internet que
bueno, no en todos, en los suyos, los propios, ¿no? Los que ellos leen, ¿no? Que a lo mejor el periódico que ha leído su vida, ¿no? Por lo menos como medio, ¿no? Esto es una cosa muy simplificada. Pero sí que muestra que si hay mayor confianza media en medios de comunicación alternativos, es complejo que los periodistas vuelvan a ejercer ese papel de filtro que tenían antes, ¿no? Porque estos medios alternativos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no siguen unos criterios de rigor periodísticos ni verifican las informaciones, ¿vale? Y bueno, ahí lo que mostraba un poco la confianza media en medios, que España es el país que estaba más abajo de todo, eso fue en el año 22, de todos los de la Unión Europea, creo que era, ¿no? De todo, del Eurobarómetro, que más bajo tenía la confianza en los medios, ¿vale? Bien, son cosas preocupantes. Y ya, bueno, yo creo que ya acabando un poco, antes de acabar, aquí otro ejemplo que le voy a dar como, esto yo no he hecho todavía, no puedo atribuir de una forma científica que la desinformación, que bueno, que el problema de la confianza sea exactamente lo que esté generando el aumento de la creencia en teoría de la conspiración, ¿vale? Pero voy a traer dos casos que muestran, bueno, yo creo que son representativos de la vulnerabilidad que tenemos a este tipo de problemas. Primero, el caso de la teoría del gran reemplazo, ¿no? El gran reemplazo es una teoría donde se supone que está habiendo una sustitución demográfica de personas de un país por personas de otros países, otras culturas. Pero no solo que haya una sustitución natural, sino que la teoría del gran reemplazo, lo que se la pregunta, o cómo se articula, es: ¿existe un complot de líderes o de élites cosmopolitas o de, bueno, o de los gobiernos para que se produzca esta sustitución demográfica? O de los empresarios, porque sí tenemos mano de obra barata. Se puede articular de diferentes formas, pero es una teoría que se está vendiendo mucho en España ahora. Entonces, en España fundamentalmente esta teoría, con esta presentación, ha sido Vox y Alianza Catalana, los dos partidos que más se han dedicado a presentarla en medios, ¿no? Bueno, ya ahí tengo yo he hecho un artículo, no lo traigo, eso viene de un artículo que he hecho de investigación, que tengo un canal de discursos parlamentarios, discursos en redes y eso, pero bueno, y frases como, bueno, Abascal decía, por ejemplo, tiene una agenda de sustitución poblacional, o sea, el gobierno tiene una agenda de sustitución poblacional. No es que esté produciendo una sustitución poblacional, sino que hay una agenda de eso, que eso ya es lo que lo convierte en una conspiración. Bouchardet, existe una voluntad real en Bruselas de poner en marcha un reemplazo poblacional en Europa. O que Bruselas tenga una voluntad de eso, vale. Una invasión por sustitución, hablo de invasión. Pero bueno, esta Alianza Catalana, que lo tenía aquí más cerca, creo que es más directo todavía, ¿no? O sea, no solo habla de que los valores occidentales están amenazados, sino que la islamofobia se convierte en un deber. Bueno, ahí tenemos Y luego también, la Alianza Catalana también, como tiene un poco el tema como hay independentista, también tiene el tema contra el resto de España, entonces ella lo justifica que España busca un método para mandarnos masivamente inmigrantes de origen antioccidental. O sea, que lo articula me imagino de Madrid, o no sé si lo articulará eso. Pero bueno, el hecho es que estos dos partidos en muchas cosas están ahora mismo coincidiendo en muchas de sus aspectos. Eso podríamos decir, bueno, eso tiene más impacto porque son dos partidos que todavía no lo vota mucha gente, pero yo les voy a demostrar una cosa, unos datos que me llegaron la semana pasada con unos profesores de Alemania, de la Universidad de Dresden, que por una coincidencia, estaba en un congreso juntos sobre teoría conspirativa en un panel, y ellos hicieron unos estudios han hecho 2 olas sobre este estudio y han preguntado la pregunta de hasta qué punto, hasta qué punto crees en esta frase. La frase es: hay un grupo de personas en tu país que están intentando reemplazar la población nativa con inmigrantes. Están intentando hacerlo, no sino que hay un grupo. Entonces, en el 2022, de los países investigados, España era el que menos pensaba eso. Porque en España la teoría del gran reemplazo no era tan popular hace 3 o 4 años. Yo me acuerdo que estaba estudiando populismo y cuando empezaba a escuchar eso del gran reemplazo, fue asco. Yo lo sabía de antes, pero vamos, no hace tantos años que yo lo buscaba en internet. ¿Qué es eso del gran reemplazo? Y me enteré ya de que quién le había dado forma, que los autores lo habían estado usando en Reino Unido, luego en Francia, bueno. Y ahora, en la ola nueva de este año, que justamente fue la semana anterior que nos reunimos en mayo en la conferencia, España era el país donde más, de estos países que se investigaron, el que más gente creía que era extremadamente probable o que era cierto que esto pasara.
Los datos no son exactamente comparados porque hay un tema de comparabilidad, porque en la segunda encuesta se permitió la opción de no sabe, no contesta. Entonces, al permitir no sabe, no contesta, bajaron mucho las medias porque mucha gente prefería no contestar porque dice, yo no quiero que, aunque me lo crea o no, yo prefiero no decir lo que pienso o no estoy seguro. Por eso la media de todos los países baja considerablemente, menos la de España, que es la única que sube. Bueno, incluso a pesar de eso. Y ya lo último que ya voy a presentar, y la otra teoría un poco de la conspiración, que es el tema de lo del lawfare o de las cloacas del Estado. Bueno, pues también es una cosa que en España, sobre todo, se articuló primero por parte un poco de Podemos, de la izquierda, y luego también por el independentismo en Cataluña. No es que fuera lo único, ha habido otros partidos que lo han usado y se han usado, incluso el PP. Cuando el PP tenía caso de corrupción, también en el PP decían, bueno, aquí los jueces están con nosotros, aquí hay una especie de contubernio. Pero ha sido fundamentalmente, aunque esa teoría, esa idea del lawfare, pues esa idea de las cloacas del Estado han existido en España desde hace tiempo. De hecho, porque históricamente ha habido cloacas en el Estado en España, porque local era una cloaca del Estado que se ha demostrado. O sea, aquí lo que estamos hablando es que sin tú aportar pruebas de nuevos hechos, o buscando pruebas que son verdaderamente no son falsificables, tú estás diciendo que hay una conspiración, ¿vale? Y eso está pasando ahora. Entonces, hecho la publicidad del tema del lawfare, esto históricamente, esto es la búsqueda en Google, esto para ver un poco el impacto que cómo tiene cuando el gobierno, en este caso un partido mainstream como el Partido Socialista, adopta este marco comunicativo y empieza a hablar del lawfare, cómo eso impacta a la sociedad. Entonces tenemos donde la palabra lawfare no la había buscado nadie nunca, casi nunca, hasta noviembre de 2023, que es justamente cuando se hace el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, y se mete el tema del lawfare ahí en el papel. Entonces todo el mundo empezó a hablar de lawfare. Entonces, de hecho, a nivel del mundo, es que no tengo otra discusión, no la traigo. A nivel del mundo, el 80% de la búsqueda normalmente estaba en España. Porque el tema del lawfare no es una palabra que se usa mucho en el mundo anglosajón. Ahí se usa deep state, se usa como el estado profundo, que nosotros lo llamamos las palabras de estado. Bueno, pues eso, ahora voy a enseñar. Esa narrativa la empezaron no solo los partidos políticos, sino que luego la prensa, hubo cierta prensa que verdaderamente compró el relato y empezó a martillar con eso. Y claro, que tú puedes decir, puede haber instancias que los jueces no te comportan bien, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es verdaderamente pensar que hay como le llaman, una revuelta de togas, una cosa así, bueno, que eso es ya más importante, ¿no? Es decir, si existe. Y ahora lo que voy a mostrar es los datos de ahora en España. De hecho, solo tenemos una ola, porque esta pregunta no se le preguntó en la primera ola. Pero la pregunta que se le hace es una pregunta que es una pregunta muy dura, que no está formulada para que no una persona, por ejemplo, diga, sí, es que en España los jueces algunos... Bueno, no, la pregunta está formulada de una forma que es muy fuerte. Dice, los grupos de derecha extremistas, o sea, redes de derecha extremistas, se han infiltrado en el gobierno de España, o bueno, en cada país se pone su gobierno, y están planeando establecer una dictadura en el país. O sea, una pregunta que una persona que más o menos cree que no estoy de acuerdo con que los jueces, me parece que ciertas situaciones son dudosas, porque la policía yo no me fío siempre, pues, no va a contestar que sí. Bueno, pues España, después de Hungría, es el segundo país donde más contestan que sí. Lo que es preocupante. Porque eso significa que de estos mensajes que a lo mejor eligen los partidos mainstream empiezan a decir, bueno, ¿por qué no lo vamos a usar nosotros también? Si nos da voto, nos sirve para tapar una cosilla justificada. Luego los medios afines se suman al de esto y mira lo que tenemos. Una población que empieza a desvariar un poco. Y aquí lo que vemos es como esta teoría de combinación, las dos se convierten en marcador identitario. Aquí tenemos, no lo veis aquí, pero bueno, mirad estas dos líneas de aquí. O sea, aquí las partes de arriba son derecha, extrema derecha, derecha moderada, izquierda, izquierda y derecha, ¿no? El rojo es la teoría del deep state, del lawfare esta, y el azul es la del gran reemplazo. Pues veis que ya, tanto a nivel de partidos como de ideología izquierda-derecha, como que dependiendo de tú qué partido votas, ya empieza a creerte, o te la crees o la rechazas completamente, ¿vale? O sea, ciudadanos que en otro contexto a lo mejor dicen, bueno, yo ni me la creo ni no me la creo, voy a poner un 5, un 6, o me la creo un poquito. No, ahora ya como es una cosa, los políticos se han posicionado, estas teorías ya no van más allá de las personas que normalmente tienen una lógica conspirativa y ya alcanzan al resto de la población, porque se convierte en un identificador de tu tribu, de tu partido, de tu grupo ideológico. ¿Vale? Y eso es muy problemático. Y ya bueno, ya estoy acabando de verdad. ¿Cómo mitigar el problema de desinformación? Y aquí es lo que viene un poco, aquí voy a dar yo una receta, que no son recetas un poco sacadas por la chistera, pero que no son solo las chisteras, sino es lo que dice el mundo académico,
y con gente que es experta, porque yo estaba participando en grupo de asesoramiento sobre desinformación. Una de las cosas es educar al ciudadano. El ciudadano tiene que darse cuenta que es responsable. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. El ciudadano tiene que darse cuenta que es responsable y tiene que intentar a sí mismo imponerse una especie de rutinas bueno, por lo menos cuestionar las cosas antes de hacerlas, un poco, ¿no? Entonces, intentar primero reconocer que todo el mundo puede compartir desinformación, ¿vale? De hecho, seguramente algunas de las cosas que he puesto aquí pueden ser interpretadas como desinformación por alguien, no sé, yo me puedo equivocar, pues un poco la fuente y me puede decir alguien, mira, evitar las relaciones calientes. Si yo una cosa, una noticia que me encanta que sea verdad, no la voy a compartir hasta que por lo menos no mire que tiene una fuente. Y si puedo leer, me voy a leer el texto de la noticia, ¿vale? Consultar otras fuentes alternativas. Porque cuando las cosas son tan claras, tan evidentes, no, lo que queremos que sea así. Pero bueno, a lo mejor no lo son. O no lo son tan así. Son un poquito, pero no tanto. Y tenemos que darnos cuenta que las cosas no son blanco-negro, que hay matices. En la realidad es compleja y hay matices. Y tenemos que saber, tenemos de alguna forma que saber digerir los matices. Es más fácil decir esto es malo y esto es bueno, pero es que en la realidad las cosas no son así. Puede ser muy malo, pero bueno, hay momentos en que puede estar diciendo una cosa que es verdad. Hasta el tío más malo del mundo puede decir un día una cosa que es verdad. Y no podemos siempre darle una patada porque el tío es malo ya de por sí. Hay que escucharlo alguna vez, ¿vale? Eso tenemos nosotros que ser capaces, por lo menos saberlo. Si no lo queremos hacer, lo hagamos, pero que seamos un poquito conscientes. Y es lo que se llama desarrollar el pensamiento crítico, con el que está muy denostado, ¿no? Y lo que sí que es importante es, este ciudadano reflexivo tiene que darse cuenta que tiene que intentar que se sienta cómodo dentro de esa tribu, de ese partido, de esa cosa identificativa, que todos lo hemos hecho con ciertos grupos. Yo tengo mi camiseta heavy o mi camiseta punk o lo que sea, y yo me sentía de esto, pero bueno, yo no puedo hacerle caso a todo el que lleve la camiseta y decir, este tío es maravilloso porque es de mi tribu. Bueno, puede que la mayoría de las cosas sean verdad, pero puede que no. Y yo tengo que tener un poco una reserva. Y lo que no puedo yo asumir como ciudadano es que la realidad es un menú de McDonald's que yo elijo lo que se me antoje. Como tengo 5 medios y cada uno me dice una realidad completamente diferente, yo elijo lo que me gusta. Eso es problemático. Y eso es lo que está pasando en gran medida hoy. La gente elige el medio que le gusta más. Y el resto no lo quiere ni mirar. A mí me ha pasado discusiones con familiares míos que le digo, pero bueno, no cambien nunca el canal. Y se sienten como a casi agredidos. Porque le está moviéndole un poco sus creencias que llevan creyendo en los últimos años. Ya, entonces yo estoy establecido con esto, a mí no me fastidio con 80 años y me va a decir tú ahora que yo lea otra cosa, que mira otra cosa, no, no. Bueno, pues eso no, yo me imagino que mucho le está pasando también, porque tú puedes tener ideas contrarias, igual que tú me lo puedes decir a mí, oye, ¿por qué no te hagas esto? No, es que ese periódico no me gusta, no sé qué. Pero hombre, léetelo, que a lo mejor esta noticia también. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y las políticas públicas. Esto es una cosa que me llevaron al Congreso a charlar en una ponencia sobre querían hacer una ley de regulación de la prensa. Académicamente, normalmente, las políticas que son intervenciones directas son muy problemáticas, ¿vale? Todo lo que implica de vamos a decidir qué periódico, qué medio es información, desinformación, eso no, yo creo que no hay evidencia que haya funcionado bien en ningún país. Entonces, yo cuando escucho esas cosas me da un poquito de miedo, y elegir, no, vamos a crear un órgano independiente que lo vamos a votar nosotros, quién va a estar ese órgano, y ese órgano va a decidir que la verdad no. El Ministerio de la Verdad, no de Orwell, ¿no? Pues eso no puede ser. Eso no debería aplicarse tal cual. O sea, yo entiendo que tiene que haber criterio de supervisión. De hecho, una cosa que voy a comentar es que tiene que haber criterio de supervisión. Otra cosa, confiarnos extremadamente en los fact-checkers tampoco es una solución. Hay ya varios estudios académicos que han mostrado que los fact-checkers en España tienen un sesgo en noticias políticas. Y no un sesgo porque hagan mal su trabajo de verificación de fuentes, es un sesgo de selección. Porque tienden a verificar más noticias de ciertos grupos políticos que de otros. Entonces, si tú verificas 100 de un grupo y 20 del otro, pues normalmente van a encontrar uno, a lo mejor 30 y el otro 5. Entonces, globalmente, eso es uno de los problemas que tiene. Pero bueno, y también es difícil que los fact-checkers sean neutrales porque ellos viven de dinero, y el dinero, como consiguen normalmente subvenciones de grupos de gobierno, y los gobiernos son gobernados por partidos políticos, pues es complejo. O sea, es importante que estén los fact-checkers, pero no podemos darle más. O sea, tenemos que comprender su función, y yo creo que hace su trabajo cuando hay una cosa que verifica que está bien, pero no nos sentamos frustrados si hay cosas que son mentiras que los fact-checkers no lo miran, pero es porque está pasando todo el tiempo, ¿vale? Expulsar los bots. Existen muchos bots
que algunos son de finalidad económica y muchos son de finalidad política y algunos son de países de, no sé, de Venezuela, de Rusia, de China, de Estados Unidos seguramente, de Israel. Eso está en redes sociales y eso son cosas que tienen que haber procesos de filtrado y de eliminación. Yo sé que Meta, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo en eso, porque Facebook, Meta es la empresa que más tiene Facebook, está implicando muchos escándalos de manipulación de elecciones y de referéndums. Entonces, bueno, ellos están haciendo trabajo, yo he estado con ellos y ellos muestran su trabajo y están haciendo cosas. Pero tienen que seguir no solo Meta, tienen que seguir otras redes también. Y los algoritmos de búsqueda también tenían que ser un poco supervisados. La protección mediática, que ya lo comentaba antes, la transparencia, acceso a los datos públicos. Esto es una de las grandes cosas que estamos en España todavía muy atrás. Los indicadores de transparencia, a pesar de que llevamos muchos años hablando de transparencia, van para abajo en el último año. O sea, que ahora tenemos peores indicadores de transparencia que teníamos hace 10 años. Y lo que no es normal. Parte fue por el problema del COVID, pero bueno, eso se usó y luego ha seguido, no se ha recuperado. Entonces, eso es algo que hay que exigir a los gobiernos, a todos, ¿eh? ¿No? Yo tengo problemas de transparencia con gobiernos. Yo he hecho experiencias de transparencia en Andalucía, en Cataluña, en Ontario, en España. Yo he hecho experiencia en muchos sitios. Y es complicado. En todos los sitios pues se da. No es solamente un problema de un gobierno central, de varios sitios. Y una cultura de rendición de cuentas. O sea, el ciudadano tiene que saber exigir también. Si el ciudadano no tiene acceso a unos datos, tiene que pedirlo. Que da pereza. Hoy en día yo lo puedo decir. Pedir por transparencia es una cosa muy fácil. Puedes tardar media hora en pedirlo, no se tarda casi nada, o menos. Lo haces en tu casa, si tienes una firma digital, pues hay que pedir datos sobre cosas que uno de este dudoso. Que si le dicen que no, bueno, te dirán que no. Normalmente en teoría tienen que decir que la mayoría. Y ya la parte más difícil es despolitizar los medios de comunicación públicos y privados. Porque los privados el problema es que viven del clickbait. Entonces ellos tienen que poner cosas muy excesivas para que la gente pinche porque eso es lo que da el dinero. Y los públicos, y lo que no tienen de clickbait viene de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, del gobierno nacional, de los ministerios. Entonces, es muy difícil, si ellos no son sostenibles de un punto de vista económico, es muy difícil que ellos no se rindan o no hagan favor a quienes dan dinero. Y en una situación donde los ciudadanos confían menos en estos medios que los medios alternativos, es más difícil aún. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una situación muy complicada de resolver. Y aparte de la parte de financiación, que es fundamental, que es darle que tenían que tener un acceso a financiación, pero de una forma más neutral, yo creo que hay que facilitar monitorización externa de los medios de comunicación públicos, al menos. Los otros, bueno, son privados, tenemos que vivir con ellos, porque no podemos meter la Unión Europea no permite que uno intervenga en los medios de comunicación privados. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante que haya noticias que en otros países hay organismos que verifican cosas y le tiran de la oreja a los medios de comunicación. En España eso no pasa. Entonces, eso es una cosa que aquí lo dan por hecho, que es normal y no es normal. Y si es normal, no deberíamos cambiar, porque eso no es calidad democrática, ¿vale? Entonces, eso es algo que todo el mundo debe ser consciente y todo el mundo debe luchar por eso, yo creo, incluso cuando esté fastidiando al gobierno que le favorece algo, que le gusta, porque es su partido que ha votado. Yo creo que es una responsabilidad cívica que nos aseguremos que los medios se despolitizan para que cuando vienen los otros que no nos gustan, tampoco puedan usarlos, manipularlos, ¿vale? Y ya está, pues bueno, la conclusión, la desinformación es un problema estructural global, ¿no? Y que los cambios de la sociedad han provocado unas vulnerabilidades que desgraciadamente tenemos que trabajar con ellas, pero también existe un componente de agencia, no solamente que es un problema de una vulnerabilidad, sino que existen unos intereses y unos actores políticos, económicos, que están aprovechando esa situación para fomentar la desinformación. Y tenemos el tema de la guerra cognitiva, guerra híbrida, pero es que tenemos el tema de gobiernos que están desinformando y ocultando información y confundiendo a la población, porque lo que quieren es la adhesión emocional. A ellos no les interesa ya la racionalidad porque hay veces que no tienen, hay veces que una postura, un político no puede defender cuando ha habido una crisis, un fracaso de algo, un fracaso. ¿Qué puede hacer? Optar, rendir cuenta y decir, bueno, es verdad, esto lo hemos hecho mal, o empezar a decir, no, no, el que me está acusando es un autoritario, un malvado,
Bueno, pues eso lo están haciendo la mayoría de los políticos en España ahora mismo. No siempre ha sido así, yo creo que estamos llegando a unos niveles un poco no conocidos. Y bueno, y yo creo que la sofisticación de la campaña hay que desmontarla, las experiencias de desinformación son muy complejas y son difíciles de luchar contra ellas, son muy rápidas, tanto a nivel político como a nivel de desinformación, de guerra cognitiva, de pulso, de otros actores, y que los medios de comunicación tienen que jugar un papel importantísimo y tenemos entre todos que ayudar a los medios para que lo puedan cumplir. Y en parte dejar que hagan su trabajo, incentivar a los periodistas críticos, los periodistas que hacen un trabajo riguroso y no solo incentivar a los periodistas que son groupies de partidos políticos, de empresas o de lo que sea, ¿vale? Yo creo que eso tendría que nosotros tenemos que exigirle cuentas tanto al gobierno como a los periodistas para que los periodistas le exijan cuenta también los gobiernos tienen que exigirle cuenta a los periodistas, obviamente, con su comentario. Y ya está. Y ya creo que, bueno, esto es bibliografía, que esto ustedes no tienen que mirarlo. Y muchísimas gracias. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Ara ens avisaran que ha deixat de gravar.